Y eso, y que no tenemos otra cosa más que agradeceros un montón todo lo que estáis haciendo, que para nosotros es súper importante, que en Euskal Herria somos 7 provincias, pero para nosotros hay otra 8ª provincia que es la diáspora, y que sin la diáspora pues no vamos a salir adelante. Así que nada, que muchas gracias por todo, y a Viedma Patagones también por esta aukera, que no sé cómo se dice en castellano, por esta opción. Kaixo, Arratsaldeon, Nagore, Ia, Gabón. Hola, buenas tardes acá y casi buenas noches allá en Euskal Herria. Eskerrik asko, muchas gracias, Nagore. Quise decir en realidad que ella quiso mencionar la palabra oportunidad. Esa es la palabra que no le salió. Quiso decir que muchas gracias por esta oportunidad. No es la primera vez que el municipio de Carmen de Patagones nos acompaña en nuestras actividades. Tenemos una historia en común y no es la esa gestión. Eso es algo que nos emociona mucho. A través de ustedes nosotros pudimos darle un apoyo institucional a esta iniciativa que realmente lo merece. No saben la movida que está habiendo en tierras vascas y bueno, el hecho de escuchar Patagones o Viedma o Patagonia en la boca de ellos es muy emocionante. Así que bueno, nada, eskerrik asko a cada uno y eskerrik asko a Iparra Egoa, a la Asociación Vasca, por darnos esta impresionante oportunidad. Nada más. Voy a poner en consideración la aprobación de resolución declarando de interés municipal el evento realizado oportunamente. Los que están por la afirmativa en el recinto, aprobado por unanimidad, y en forma virtual lo están aprobando los concejales Noemí Córdoba, María Concepción Sicone, David Ibáñez Batistón y María Noelia Sepúlveda. Aprobado por unanimidad, y lo que creo que falta es un aplauso para la Asociación Vasca de Viedma y Patagonia.